depende de los valores de entrada y inmediatamente tenemos el valor de entrada, se genera un valor de salida. O sea que el sistema es totalmente lineal. Pero cuando nosotros realimentamos un valor de la salida hacia la entrada, es cuando nuestro sistema lineal se convierte ya en un sistema secuencial. Entonces, acá necesitamos saber que esa salida que está realimentando va a generar una nueva salida. Es decir, involucramos en el eje de tiempos condiciones de f de t más 1, f de t, y a veces tenemos que analizar f de t menos 1. Es decir, presente, futuro y pasado, más o menos. Todos los sistemas en realidad tienen este modelo, el sistema secuencial. Por ejemplo, usted enciende su aire acondicionado y quiere controlar la temperatura a 23 grados. Se coloca en su control remoto 23 grados y el sistema comienza a adaptarse, comienza a leer los valores de salida, ¿no? El valor de la temperatura, y comienza a refrigerar más, es que la temperatura está todavía en 27, 28 grados. Entonces, el efecto de comparar el valor de salida, sacar un muestreo, una muestra y compararla y meterlo al sistema, hace que ese sistema sea dependiente de valores anteriores, ¿no? Y eso se llama sistema secuencial. Va a haber un momento en que se va a 3 grados, que era lo que usted quería. Sin embargo, si se enfría mucho, lo mismo el sistema va a adaptarse para que en un momento se genere refrigeración y en otro momento se genere calor. Entonces, cuando usted quiere un sistema preciso, es cuando más debe introducir realimentación. Es la comparación. Entonces, ahí tiene usted un sistema preciso. En la parte de electrónica, cuando nosotros diseñamos una fuente reguladora y queremos que sea 5 voltios exactos, entonces tenemos que estar realimentando. Entonces, se involucra a veces muchas etapas de regulación, ¿no? Entonces, cuanto más preciso quieras su valor, más etapas de regulación debemos tener, más etapas de realimentación. Hay sistemas que no son muy sensibles al valor exacto, ¿no? Como, por ejemplo, una radio funcionando, un televisor, en fin, porque internamente tienen tolerancia a los circuitos. Pero no así cuando estamos hablando, por ejemplo, de una vacuna, ¿no? Entonces ahí se requiere que la temperatura sea exacta a lo que se está pidiendo y no debe bajar o subir más. O por ejemplo, cuando usted diseña un dispositivo para trasladar un órgano humano, por ejemplo el corazón, se dan cuenta que vamos a necesitar que los parámetros sean exactos. Por eso es que estos sistemas de ajuste permanente, de regulación permanente, se adaptan al sistema secuencial, que son sistemas más sofisticados, y cada vez que usted involucra alguna etapa de realimentación, el sistema se hace más caro. Pero, ¿de dónde nace el sistema secuencial? Simplemente de hacer una realimentación a 2 compuertas que usted conoce.
tenemos dos señales. Si la señal en una de ellas fuera 0, la salida ya sería 1. Estamos hablando de la condición de inhibit. Pero si acá tengo 1, voy a depender de este valor para generar la salida. Este valor si es 0, la salida será 1. Si es 1, 1 por 1, 1 negado 0. ¿No? Entonces, cuando yo tengo dos compuertas NAND y realimento de este modo, generando una salida Q y la misma salida pero Q negado, dejando a esta señal como R y esta señal como S, puedo analizar todos los casos posibles para ver su funcionamiento de este sistema. Entonces, cuando yo analizo todos los casos, en realidad lo que estoy haciendo es establecer una tabla de estados. Valor de R, de S, la salida Q, la salida Q negada. Obviamente, si usted conoce Q, conoce Q negado. Si usted conoce Q negado, conoce Q. En otras palabras, si Q vale 1, Q negado 0. Entonces, nosotros tenemos 4 casos para analizar. Cuando ambos son ceros, cuando este es 0, este es 1. Cuando este es 1 y este es 0. Y finalmente, cuando ambos son 1. Ahí se ve todo, ¿no? ¿Sí? ¿Hola? Sí, se ve, ingeniero, bien todo. Bien, entonces vamos a darle valores para ver cómo funciona este circuito. Este circuito es un flip-flop básico, el primer flip-flop denominado SL, por entradas SL. Entonces el primer caso era cuando ambos son 0. Cuando ambos son ceros, este 0 viene acá y genera un 1. Este 0 también genera un 1. ¿Cómo puede ser que Q vale 1, Q negado valga 1? Entonces acá en este caso es un caso especial de inestabilidad, un caso que le llaman no permitido, inestable o indeterminado. No, es un caso no deseado, no permitido, ¿no? Porque si Q vale 1, Q negado debería valer 0, pero por ese principio. Pero este 0 le está obligando a que salida sea 1, entonces no está dando con la ley de que Q 2 veces negado sería Q, con la ley del álgebra, ¿no? Por lo tanto, hay una indeterminación, un caso no permitido. Y bueno, hay que analizar los otros casos. Pero ya este caso nos está mostrando un problema en este flip-flop, que posteriormente lo tenemos que resolver. No debe haber un caso de inestabilidad. Un circuito inestable es un circuito que en cualquier momento te va a fallar. Veamos el segundo caso, cuando este es 0 y este es 1. Estoy usando azul. Este 0 obliga a que la salida acá sea 1. Este 1 precisamente está esperando, en caso enable, el valor de este. Pero este es 1, por lo tanto tiene 1 por 1, 1 negado 0. Ese 0 se realimenta, 0 por 0, 0 negado 1. Entonces, se va estableciendo en Q 1 y
en Q negado 0. Ya no hay un caso de inestabilidad. Hay valores definidos. El otro caso, con verde, cuando R vale 1, S vale 0. Este 0 obliga a que la salida acá ya sea 1. Este 1 viene acá y hasta el 1 por 1, 1 negado 0. Ese 0 viene acá, 0 por 0, 0 negado 1. Y así sucesivamente va estableciendo, mientras no haya otra señal en la entrada, que Q va a valer 0 y Q negado va a valer 1. Está ahí muy bien. Esos dos estados no nos muestran mucho, pero, o sea, como conclusión, introduzco 0, 1, mi salida muestra 1, 0. Introduzco 1, 0, mi salida muestra 0, 1. Pero ahora veamos el último caso, ¿no? Entonces, con negro, R vale 1, S vale 1. Ambos se colocan en modo enable. Ambos dependen de la otra entrada. Este 1 dice, dependo de acá, pero este 1 no te puedo generar este valor en tanto tú me des el valor. Si tú me das, yo te doy, pero el otro es lo mismo. Pero yo no te voy a dar si tú no me das tu valor, etc. Entonces, no hay un caso de estable, de inhibit en ese momento. ¿Ok? Entonces, como cuando tú esperas que la otra persona primero dé el primer paso, el otro dice no voy a dar el primer paso mientras tú no des. Una discusión de una pareja habitual cuando están por pedirse perdón o disculparse, ¿no? Ahí grita más el orgullo. O cuando dos amigos están consumiendo algo y hay un momento de pagar, entonces, ¿cuánto tienes tú? Depende cuánto tienes tú. Y así están, ¿no? Hasta que al final un momento tiene que decir, bueno, dame tu valor anterior, porque acá estábamos con la necesidad de tener en la salida un valor. Pero mientras no tengamos en la entrada valores fijos, estables, no podemos generar la salida. Entonces hay un momento en que se ponen de acuerdo y le dice, dame tu valor anterior. Cuando le da el valor anterior ya esto puede generar un poco nuevo. Pensemos que el valor previo era 1. Por lo tanto, acá el valor previo negado sería 0. Eso era lo que antes había en la salida. Entonces, dame tu valor previo. Ese 1 viene acá, 1 por 1, 1 negado 0. Vuelve a generar el 0. Ese 0 viene acá, 0 por 1, 0 negado 1. Vuelve a generar el 1. Viene ese 1, 1 por 1, 1 negado 0. Y sigue generando lo que había antes. Lo mismo acontece cuando el valor previo era 0 y este sería 1. Este se va a volver a reiterar este 0. Este 0 viene acá, 0 por 1, 0 negado 1. Ahí está. Ese 1 viene acá, 1 por 1, 1 negado 0. Ese 0 viene 0 por 1, 0 negado 1. Y así sucesivamente. El valor previo se vuelve a escribir en la salida. Lo que había antes vuelve a confirmarse o se confirma. Ese concepto, esto de acá, este caso, es muy importante. Es el que genera la evolución de la electrónica, de la parte digital. En cualquier dispositivo que hoy compramos, cualquier dispositivo ya tiene su memoria propia, maneja su propio recurso, ¿no? Entonces, y cualquier dispositivo que compramos decimos cuánto de memoria tiene, ¿no? Cuánto de memoria se puede almacenar, cuánta información se puede almacenar. Este
es el concepto de refresh. De lo que había antes, lo vuelvo a escribir. Eso se llama memoria. ¿Cómo memorizas tú algo? ¿Cuántas veces tienes que leer una frase para memorizarlo? Tienes que leerlo muchas veces y reiteradas veces. ¿Cuántas veces debes recordar el número de un teléfono para no olvidar, para memorizarlo? Entonces, en tanto tú estás recordando el número de teléfono y usándolo, por ejemplo, el de tu enamorada, tú nunca te vas a olvidar de ese número si es que lo estás continuamente refrescando, haciendo ese ciclo de refresh. Así es el aprendizaje. Hoy están entendiendo esto y deben generar ese ciclo de refresh. Debe haber un modo de que ustedes vayan, se sientan en su computadora o frente a su cuaderno y lo lean de nuevo. Entonces, eso es 1-1 en la entrada. El ir allá, leerlo de nuevo y volverlo a escribir es el 1-1. Lo que había antes, lo vuelvo a escribir. Mientras haya ciclo de refresh, la información no se pierde. Ese ciclo de refresh en los equipos, en las computadoras, etcétera, está conectado a una corriente eléctrica. Depende de la corriente eléctrica. Por eso es que cuando usted desconecta o se apaga, toda la información se pierde, porque ya no hay ese ciclo de refresh. Mientras el computador está operando, en la memoria RAM o en los otros dispositivos de almacenamiento, se está estableciendo ese ciclo de refresh continuamente. ¿Ok? En la vida, absolutamente, en todo, usted está permanentemente haciendo un ciclo de refresh. Por eso es que usted puede reconocer a una persona, en fin, todas sus actividades están sujetos a que en su cerebro, ¿no?, las imágenes las recuerden, las lea y las recuerde, las lea y las recuerde. Si no hay eso, la información se va volatilizando, ¿no? Y de pronto ustedes pueden verme en la calle y van a decir, ¿quién es este? No me acuerdo, pero me parece cara conocida, ¿no? Entonces dicen, creo que era el profesor, bueno, ¿no? Así es la cosa. Entonces, hoy, ese ciclo de refresh, esa posibilidad de hacer valor previo, esta es una sola celda donde se está guardando un dígito, un bit, 0 o 1, se está recordando que era lo que había antes. Pero no se olviden que toda la información, ya sea videos, imágenes, sonido, etcétera, información, datos, todo se guarda con ceros y unos en la computadora, en sus registros, en sus discos duros, en sus flash, etcétera. Todo se guarda como ceros y unos, ¿no? Se los codifica de esa manera. Así están guardados. Cuando usted quiere leerlos, lee ceros y unos, pero el dispositivo que codificó lo vuelve a decodificar. Hoy, entonces, hablamos de grandes cantidades de memoria. Grandes cantidades de memoria. Ayer decía, grandes cantidades de memoria a precios ridículos, digamos, precios muy bajos. Eso es lo que ha acontecido con electrónica. Aunque usted dirá, pero profesor, $20 para mí no es barato, $100, ¿no? No es barato, no lo puedo conseguir. Yo quisiera tener un flash o un disco duro de 2 teras o 4 teras, pero no me alcanza el dinero. Cuando yo decía precios ridículos, me refiero a que cómo la electrónica evolucionó, ¿no? No hace mucho yo hacía mantenimiento de computadoras en la universidad. Mi empresa estaba a cargo de los equipos PDP 1145, los que estaban en el CPD, no los de ahora, ¿no? Eran unos equipos muy, muy grandes. Y esos equipos muy grandes tenían dos unidades de disco donde se introducía un disco removible, un aparato así de esta altura, de este diámetro más o menos.
una cosa café, no sé si lo han visto, como una torta en ese dispositivo, ¿no? Bueno, entonces ese dispositivo lo cargabas en ese diskpad que era como una lavadora. Todos estos equipos los tenemos allá, deberíamos guardarlos para tener como un museo. Realmente significa mucho, especialmente para el doctor Valeder, para Chicho Zuna, que han trabajado mucho tiempo allá con esto. Entonces, esos discos, cuando se encendía la máquina, había un brazo que leía, que tenía 32 cabezales, 16 brazos, ¿no? Y en cada brazo tenían 2 cabezales. Entonces, a una velocidad de entre 10.000 y 15.000 revoluciones por segundo, se leía y se extraía la información de allí, a nivel de ceros y unos. Pero cuando había una mala tensión, un voltaje que crecía o bajaba abruptamente, el cabezal se comportaba a esa velocidad, aterrizaba las cabezas sobre el disco. Entonces te daba la impresión de que tenés unas uñas grandes y lo raspas, todo está sacando humo. Verdaderamente olía eso, quemaba. Y era cuando se dañaba el disco duro o el disco removible. Entonces, ese disco removible apenas guardaba 5 megas de información. 5 megas. Y costaba como $2.500. Cada vez que se dañaba eso, teníamos que comprar un disco para hacer backup. Siempre teníamos 1, 2, 3 discos y varias cintas de la misma información que se llamaba backup de backup de backup. Estábamos bien protegidos porque teníamos el sistema académico ahí. Entonces, había que hacer trámites en la universidad para comprar en $2.500 un disco removible y además arreglar el diskpad, que salía otro tanto. Luego, en las computadoras, en los primeros discos duros de 10 megas, 20 megas, 80 megas, eran caros. Y no cualquier persona podía comprar un disco de mayor capacidad. Entonces, todo fue bajando de precio, tanto que hoy a nosotros nos admira, a los que hemos manejado este tipo de dispositivos tan caros, bien complejos y bien grandes. Entonces hoy tenemos un flash que lo puedes perder dentro de tu Ingeniero, ¿de qué año más o menos estamos hablando? Estamos hablando del año 92 al 2005. No, del 86, 87 al 2004, 2005. ¿Ok? A partir de allí ya comenzamos a cambiar los computadores, los servidores, y los servidores ya traían discos duros dentro del equipo, dentro del CPU. Hoy, nuevamente hemos emigrado a una tecnología similar a la de antigua, donde se manejan un rack lleno de servidores y otro rack lleno de discos, bandejas de discos duros, ¿no? Pero en una bandeja nomás podemos tener 20 discos duros de 4 teras, por decirle, ¿no? Claro que esto estamos hablando a nivel de requerimientos de una institución muy grande, ¿no? Como por ejemplo un banco, como por ejemplo la corte que maneja estadísticas poblacionales, datos, etcétera, ¿no? La misma universidad también. No es mucho tiempo atrás. Entonces usted hoy va con $16, o 50 pesos, 40 pesos, 100 pesos, depende de la calidad también, compra un flash pequeñito de 16 gigas, por decirles. Y si compara 16 gigabytes frente a 5 megas,
Bueno, si todavía no están ustedes familiarizados con las unidades, ¿no? Pensemos, 1024 megas hacen 1 giga. 1024 megas. Yo le hablaba de discos de 5 megas, o posterior los discos duros Winchester de 20 megas, ¿no? Entonces están muy por debajo, ¿verdad? Ni siquiera 1024 para llegar a 1 giga. Y hoy estamos manejando un dispositivo pequeñito que se te puede perder por pequeñito, solamente, de 16 gigas. Y esto va a seguir evolucionando. Seguramente ustedes, posteriormente, cuando ya estén egresando, ya no van a usar su flash de 16 gigas, ¿no? Antes que se dañe, se va a volver obsoleto. Seguramente van a tener otro tipo de dispositivos. Quién sabe, tal vez en su mismo bolígrafo, en la cabecita, usted está manejando ahí su memoria que está grabando, ¿no? Y está hablando de teras ahí de información. No, así es la situación, digamos, ¿no? Ustedes, con manejo de memoria, ¿cómo les diría? Son exigentes, porque ¿por qué tener 16 gigas si puedes comprar 32 gigas? ¿No? Entonces, ¿cuánto cuesta entre tener 16, la diferencia a 32 gigas? Entonces, para ustedes no hay mucho problema, digamos, en reconocer o en desear tener cualquier cantidad de memoria en su dispositivo, ¿no? Al final estamos hablando de 50 pesos o de 100 pesos más. Para nosotros que hemos vivido las épocas estas que yo les hablo, realmente cuando yo voy a buscar un flash, le digo 4 gigas suficiente, pero llévese este de 8 que tiene casi el mismo precio. Le digo, no, yo prefiero el de 4. Yo quiero tener varios flashes donde voy a poner voy a organizar mi información, digamos, música. Entonces yo no quiero tener un dispositivo donde esté todo, ¿no? Prefiero tener varios dispositivos, ¿no? Y para 4 gigas para llenar con música, por ejemplo, de la que me guste a mí, pues es suficiente. Entonces prefiero comprar varios pequeños y poner mi información así de esa forma. ¿Por qué? Porque reconozco, digamos, soy de la vieja era donde usábamos y sabíamos qué era cómo nos costó, digamos, reconocer la evolución de la memoria, ¿no? Hoy ya se disparó y hasta los dispositivos pequeños nos molesta, preferimos alguno más grandecito, que tenga algo para agarrarle, una manilla, qué sé yo, ¿no? Porque si no, se van a perder. Bueno, es interesante esto, ¿no? Pero volviendo a la parte molecular, digamos así, esta es una celda de memoria que la vamos a ir conociendo y manejando. Y nos vamos a basar en esto para diseñar nuestro sistema. Después ya vamos a poder reconocer fácilmente el crecimiento de la memoria. Hoy este circuito es básico, ¿no? Y tiene el problema de que un estado es no permitido, nos va a dar conflicto ese estado. Tenemos que mejorar esa situación. Entonces, en las clases posteriores vamos a ir mejorando este flip-flop hasta encontrar uno ideal, y con ese ya vamos a comenzar a diseñar todo nuestro sistema. ¿Ok? ¿Cuánto tenemos de tiempo, muchachos? Creo que no mucho ya, ¿no? 4 minutos. Sí, vamos a cortar ahí el día lunes. Vamos a pasar clases y voy a informar en el grupo oficialmente ya la fecha del examen.